Fui a cenar a casa de mi yerno. Comodidad, vino, paz después de tantas discusiones. Parecía que todo estaba volviendo a la normalidad, pero una llamada del jardinero destrozó esa ilusión. Alguien está caminando alrededor de su casa. Cuando me levanté para irme, mi yerno me agarró del brazo con demasiada firmeza, con una seguridad que no me gustó nada. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que dolía. El mensaje brillaba en el teléfono apoyado sobre el tablero. Papá, ven a las 7 de la tarde, no antes. Habían pasado 15 minutos desde que Milton lo envió. 15 minutos de estar ahí, a 2 calles de su casa, con el motor encendido, intentando descifrar qué significaban en realidad esas 4 palabras. La última vez que había visto a mi hijo fue hacía 2 semanas. Había ido a mi oficina con hojas de cálculo y proyecciones, pidiéndome, no, exigiéndome $150,000. Cuando le dije que no, me llamó egoísta. Grace estaba detrás de él, en la puerta, con los brazos cruzados, asintiendo como un coro griego de desaprobación. El portazo resonó en mi memoria más fuerte de lo que fue en realidad. Y ahora esto, una invitación. Una hora específica. Apagué el motor y miré mi reloj. 6:58 suficientemente cerca. Tomé la botella de vino del asiento del pasajero, un Cabernet Napa por el que había dudado durante 20 minutos en la tienda, debatiendo si la reconciliación merecía $40 o $60. Elegí 60. Las ofrendas de paz no deberían parecer baratas. El camino hasta la puerta de Milton se sintió más largo de lo normal. El suburbio de Austin se extendía a mi alrededor con sus jardines cuidados y garajes para 2 autos. Mi hijo había prosperado, al menos en apariencia. La casa era una moderna artesanía de líneas limpias y jardinería costosa. Yo había ayudado con el pago inicial hacía 5 años. Parecía otra vida. Levanté la mano para tocar la puerta, pero se abrió antes de que mis nudillos la rozaran. «Hazlo», dijo Grace con una sonrisa demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Me abrazó durante 3 segundos más de lo necesario, primera señal de alarma. Suave, pero insistente. «Qué bueno que pudiste venir», dijo. «No me lo perdería», respondí, entregándole el vino y observando su rostro. Siempre había sido difícil de leer, pero esa noche había algo ensayado en su calidez. Milton apareció detrás de ella, con la mano extendida. «Papá, qué gusto verte». Su apretón fue firme, demasiado, como para dejar claro un punto. Me condujo por el vestíbulo, pasando por las fotos familiares que había visto decenas de veces, hasta el comedor. «Espero que tengas hambre. Grace ha estado cocinando todo el día». El comedor me detuvo a mitad de paso. Velas encendidas sobre una mesa con servilletas dobladas en triángulos. Mis platillos favoritos: carne al horno, vegetales asados, panecillos frescos, todo dispuesto como en una sesión de fotos para una revista. La escena gritaba puesta en escena profesional, como si intentaran vender una vida, no compartir una cena. «Vaya banquete», dije, arrastrando la silla. «Una ocasión especial», replicó Grace mientras abría el vino con una eficiencia casi mecánica. «La familia no necesita ocasión», dijo. «Solo queríamos verte. Ha pasado tanto tiempo». 2 semanas. Exactamente 2 semanas. Pero asentí y acepté la copa que me sirvió, observando cómo sus manos se movían con precisión coreografiada. Milton se sentó frente a mí, con una energía demasiado brillante, demasiado ansiosa. Estaban interpretando algo, y yo era el único sin libreto. Entonces, papá, Milton me pasó los panecillos con un aire casual que no lo era en absoluto. «¿Cómo va el mercado inmobiliario? ¿Aún conservas esa propiedad en Hill Country?» La propiedad de Hill Country. Las 40 acres que había comprado 3 años atrás como inversión para mi retiro. ¿Por qué mencionarla ahora? «El negocio se mantiene estable», respondí, partiendo un pan. El vapor subió cálido, familiar. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo curiosidad, conversación», contestó demasiado rápido. Miré a Grace.
Ajustaba una vela que no necesitaba ajuste. Me miró y sonrió, esa sonrisa tensa de nuevo. Nos alegra tanto que hayas venido esta noche, dijo, sirviéndome más vino sin preguntar. La familia no debería pelear por dinero, ¿verdad? La palabra flotó entre nosotros como humo. Dinero. El mismo tema que nos había roto hacía 2 semanas, ahora descartado como si fuera trivial. Dejé el tenedor. Elegí las palabras con cuidado. Siempre he creído que la familia viene primero, pero eso no significa abandonar los principios. La mandíbula de Milton se tensó apenas un instante. Pero yo llevaba 30 años leyendo rostros frente a mesas de negociación. Conocía esa mirada, alguien que ocultaba cartas importantes. El silencio se apoderó de la mesa, roto solo por el sonido del cubierto y el zumbido lejano del aire acondicionado. Grace aclaró la garganta. ¿Más vino, papá? Ya estaba sirviendo antes de que pudiera responder. Sus manos temblaban, creando pequeñas ondas en el líquido oscuro. Otra nota falsa en aquella sinfonía cuidadosamente compuesta. Comí porque negarme habría sido más sospechoso que seguir el juego. El asado estaba delicioso. Grace siempre cocinaba bien, pero no sentía el sabor. Solo observaba cada mirada que intercambiaban cuando creían que no los veía. Cada pregunta disfrazada de charla casual. Cada vez que Milton revisaba su reloj, cada vez más nervioso. Algo ocurría ahí. Algo más allá de una simple cena de reconciliación. Quería creer que mi hijo me había invitado para reparar lo que habíamos roto. Pero habían pasado demasiados años entendiendo las motivaciones humanas, reconociendo la mentira en los gestos más pequeños. Aquello estaba planeado. Ensayado. Cronometrado. El teléfono vibró en mi bolsillo. Apenas se notó, pero los ojos de Milton se clavaron en el movimiento como los de un depredador. Su rostro perdió el color. La copa de Grace se detuvo a mitad del aire. Metí la mano despacio en el bolsillo, y el pánico en ellos se volvió palpable. El comedor se encogió, las velas parecían sofocantes. Saqué el teléfono. La pantalla mostraba 2 mensajes de Carlos, mi jardinero. Señor Owens, ¿está en casa? Oigo ruidos en su casa. Luces encendidas en su despacho. ¿Llamó a la policía? Leí ambos mensajes 2 veces. Luego una tercera, asegurándome de haber entendido, alguien estaba en mi casa. En mi despacho. Donde guardaba documentos, registros financieros, la caja fuerte detrás de la estantería con 20.000 en efectivo y las joyas de mi madre. La silla chirrió contra el suelo cuando me levanté. Necesito irme ahora. Milton se lanzó sobre la mesa antes de que diera 2 pasos. Su mano se cerró sobre mi muñeca con una fuerza brutal, los dedos presionando los tendones. Espera, papá. Solo dame 5 minutos. Déjame explicarte. Lo miré sin moverme, viendo los puntos blancos donde su agarre cortaba la circulación. Mi propio hijo, sujetándome mientras alguien robaba mi casa. ¿Explicarte qué exactamente? Dije, con voz plana. ¿Por qué tenía que estar aquí a las 7 en punto? ¿Por qué Grace sigue mencionando mi propiedad en Hill Country? Su rostro lo dijo todo. La confirmación que no quería, pero que ya no podía negar. La máscara cuidadosa que había llevado toda la noche se rompió, dejando ver algo desesperado, acorralado. Grace se movió para bloquear la salida. Ya no quedaba rastro de la anfitriona amable, solo cálculo frío bajo ropa costosa. Papá, siéntate y escucha, muévete. Usé el tono que reservaba para negociaciones hostiles, para cuando la cortesía dejaba de tener valor. 3 décadas de autoridad comprimidas en 2 sílabas. Los ojos de Grace se abrieron, pero no se movió. Milton apretó más. No entiendes la presión en la que estamos. Las deudas, la oportunidad. Tú tienes tanto, y nosotros solo necesitábamos. ¿Necesitaban robar a su propio padre? Tecleé con la mano libre. Llama a la policía ahora. Voy para allá. La respuesta de Carlos llegó al instante. Ya estoy llamando. Papá, por favor, la voz de Milton se quebró.
Si nos hubieras dado el dinero cuando lo pedimos, nada de esto sería necesario. Estás sentado sobre cientos de miles en propiedades e inversiones mientras nosotros nos ahogamos. ¿Qué clase de padre? Me zafé con un movimiento brusco. Sus dedos dejaron marcas rojas que sabría que se convertirían en moretones. Romper su agarre fue algo más que físico, fue simbólico. ¿Y qué clase de hijo conspira para robar a su padre fingiendo reconciliación? Pasé junto a Grace. No con violencia, pero con la suficiente determinación como para obligarla a decidir entre moverse o ser apartada. Eligió moverse. Milton me siguió hasta el pasillo, hablando sin parar, justificándose. El contratista que contratamos es profesional. No habría daños. Te íbamos a devolver todo con las ganancias del negocio. Ni siquiera lo notarías si tu jardinero no. Me detuve en la puerta. Sé exactamente lo que está pasando. Y sé que fueron ustedes. El silencio que siguió estaba lleno de confesión. Sin negaciones, solo los rostros pálidos de Milton y Grace, entendiendo que su plan se había derrumbado. Si denuncias esto, empezó Grace, con voz fría, despojada de toda amabilidad. Ya lo hice. Salí, dejando la puerta abierta tras de mí. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una bofetada, disipando el calor artificial de aquella cena. Mi coche seguía donde lo había dejado, 1 hora atrás. Un hombre distinto había cerrado esa puerta, un hombre distinto había caminado con vino y esperanza. 23 minutos hasta mi casa, si excedía el límite de velocidad. Lo calculé automáticamente, por costumbre. El teléfono descansaba en el asiento del copiloto, con los mensajes de Carlos aún brillando. Arranqué, mirando la casa de Milton hacerse pequeña en el espejo retrovisor. En el pórtico, 2 figuras quietas. Ninguna se despidió. Apreté el volante hasta que dolió, pero esta vez el dolor me aclaró la mente. Las piezas encajaban con precisión terrible. La hora exacta, las preguntas sobre mis propiedades, la falsa reconciliación. Habían usado la palabra familia como disfraz de un robo. Creyeron que sería lo bastante tonto, confiado o necesitado de afecto como para no verlo, se equivocaron. El trayecto se extendió frente a mí, oscuro y silencioso. Pero mi mente ya estaba en la casa, denuncias, seguros, pruebas, trámites legales. Ya no era ira. La ira es caliente, inmediata, pasajera. Lo que sentía era frío, definitivo, habían cruzado una línea que no podía deshacerse, pensaron que sería blando, no me conocían tanto como creían. El teléfono vibró otra vez. Carlos, la policía está aquí. Atraparon a alguien dentro, esperándolo. Leí el mensaje 2 veces y dejé el teléfono de nuevo, las luces traseras de otros autos pasaban difusas. El velocímetro subía, mi muñeca dolía donde Milton me había sujetado, 20 minutos. 19. 18. Ellos hicieron su elección, ahora haría la mía. Las luces rojas y azules pintaban mi casa con colores acusadores. 2 patrullas en la entrada, sus estrobos volviendo todo irreal. Apagué el motor, pero me quedé quieto un momento, las manos aún en el volante. Carlos estaba en el jardín, el teléfono apretado entre las manos como si fuera un amuleto. Su rostro se iluminó de alivio al verme. La puerta principal estaba abierta, no forzada. Solo abierta, como si alguien hubiera salido con calma tras terminar su tarea. Esa naturalidad dolía más que cualquier cerradura rota. Señor Owens, Carlos se acercó a mitad del camino. Lo siento, no llamé antes. Pensé que quizá había regresado usted, que las luces eran suyas. Hiciste exactamente lo correcto, le dije, apoyando una mano en su hombro. Gracias por avisar. Lo que no dije fue, si hubieras llamado media hora antes, todavía tendría ilusiones sobre mi hijo. Una oficial salió de la casa, libreta en mano. Era una mujer de mediana edad, ojos agudos y aire de autoridad. Señor Owens, soy la oficial Linda Martínez. Hemos asegurado el lugar y comenzado a documentar la escena. Necesitaré que me acompañe y me indique qué falta. Entré con ella.
Cada habitación parecía familiar y ajena a la vez. La sala intacta. La cocina igual. Pero en el dormitorio los cajones colgaban abiertos, torcidos. La caja de joyas de mi madre, vacía sobre el buró, su interior de terciopelo como una herida expuesta. Juego de plata del comedor, $8.500. 3 relojes de la caja fuerte, un Rolex Submarine, un Omega Seamaster, un Patek Philippe Vintage. 23.000 en total. Martínez anotaba sin mirarme. ¿La caja fuerte fue forzada? No. Cerradura de combinación. Intacta. Fuimos al despacho, donde Carlos había visto la luz. El escritorio había sido revisado con eficiencia metódica. Joyas, unas 15.000. Documentos varios. ¿Qué tipo de documentos? Abrí la caja fuerte empotrada tras la estantería. La puerta se movió sin resistencia. Nunca había cambiado la combinación en 12 años. Dentro, huecos señalaban lo que faltaba. El título de propiedad de mis tierras en Hill Country. 40 acres compradas en 2022. Valor actual, 890.000. Copias de llaves del cofre de seguridad. Documentos legales varios. El bolígrafo de Martínez se detuvo. ¿Se llevaron escrituras de propiedad? Sí. La puerta trasera muestra manipulación profesional, añadió ella. Forzaron la cerradura con precisión, no a golpes. ¿Tiene enemigos, señor Owens? Competidores, tal vez. Soy agente inmobiliario. Competencia siempre hay, pero enemigos, no. No hasta esta noche. Me mostró el daño, marcas finas alrededor del cerrojo, trabajo limpio. Alguien que sabía lo que hacía. O que contrató a alguien que sabía. ¿Quién tiene acceso a su sistema de seguridad? Preguntó ella, golpeando suavemente su libreta con el bolígrafo. Fue desactivado desde dentro, no cortado. Tendré que revisar los registros de acceso, dije. Se los enviaré mañana. Sabía que no lo haría. No, todavía. La policía se fue casi a las 2 de la mañana. Fotos, huellas, formularios. Carlos se marchó cerca de la medianoche, disculpándose una vez más. Cuando todo quedó en silencio, me senté en el despacho, con el resplandor del portátil iluminando el cuarto. El sistema guardaba un registro detallado de cada activación, desactivación, entrada y salida. Busqué el 20 de febrero, 5 días atrás. 2:47 de la tarde. Usuario, Milton Owens. Una visita casual de mi hijo que casi había olvidado. Hablamos de cosas triviales. El clima, el baloncesto, un nuevo restaurante en South Congress. 45 minutos de charla amistosa. Me abrazó al irse, me sonrió. Me abrazó. Y desactivó mi sistema de seguridad. Miré la marca de tiempo durante mucho rato, hasta que la vista se nubló por el cansancio. Mi mano temblaba al alcanzar el café frío junto al teclado. El teléfono vibró de nuevo. Llevaba horas ignorándolo. 17 llamadas perdidas de Milton. 12 mensajes de Grace, cada uno más desesperado. Papá, por favor, llámame. Todo fue un malentendido. No respondes, y estoy preocupada. Papá, por favor. Pasé por los mensajes con desapego clínico, luego abrí el contacto de Milton, mantuve el pulgar sobre su nombre 3 largos segundos. 17 llamadas. 12 mensajes, presioné bloquear contacto, la pantalla me pidió confirmación. Esperé un latido, confirmé. Había trabajado en un acuerdo complicado donde contar con un abogado astuto había marcado la diferencia entre ganancia y desastre. La tarjeta leía: Tornones, planificación patrimonial y protección de activos. Marqué su número. La llamada fue al buzón de voz. Grabación profesional, eficiente y concisa. Rebecca, habla Dwight Owens. Trabajamos juntas en el acuerdo de Riverside Plaza en 2020. Necesito discutir protección patrimonial de manera urgente, no planificación. Protección. Llámame cuando puedas. Mi voz no llevaba emoción, solo necesidad profesional. Dejé el teléfono sobre la impresión de los registros de seguridad. Aún faltaban horas para el amanecer.
La casa se sentía demasiado grande a mi alrededor, cada espacio recordándome lo que habían tomado y, más doloroso aún, quién lo había hecho. Pero no lloré, no me enfadé, no me rompí. Solo me senté en la oscuridad haciendo listas. ¿Qué se había ido? ¿Qué estaba vulnerable? ¿Qué necesitaba protección? La transformación no estaba completa, pero había comenzado. El teléfono sonó a las 11:30. Todavía estaba en mi estudio, con la ropa de ayer. El café junto a mí se había enfriado hace horas. Documentos financieros cubrían cada centímetro del escritorio, resúmenes de activos, estados de cuenta, pólizas de seguro. Había trabajado desde el amanecer, catalogando todo lo que pudiera ser tocado, robado o comprometido. El nombre de Rebecca Thornton apareció en la pantalla. Contesté en el primer timbre. DeWitt. Recibí tu mensaje. Dijiste protección, no planificación. ¿Qué pasó? Preguntó, su voz cargada de la cálida precisión de una profesional que reconoce urgencia genuina. ¿Podemos vernos esta tarde? 2 en mi oficina del centro. Estaré allí. Sin cortesías, sin charla trivial, solo la eficiencia de 2 personas que entendían que el tiempo importaba. El viaje al centro de Austin tomó 20 minutos. Los aproveché para ensayar cómo presentar hechos sin emoción, detalles sin dramatismo. La firma de Rebecca ocupaba el piso 14 de una torre de cristal cerca del Capitolio, espacio premium para trabajo legal premium. Su oficina era exactamente como la recordaba, líneas limpias, neutralidad profesional, una pared de volúmenes legales detrás del escritorio que probablemente no se abrían desde hacía años, pero transmitían el mensaje correcto. Se levantó cuando entré, apretón de manos firme, ojos evaluándome ya. Cuéntame qué pasó. Esparcí los documentos sobre la mesa de conferencias, registros de seguridad, copia del informe policial, lista de objetos robados, resumen de activos. Todo organizado, etiquetado, cruzado y preparado durante la noche sin dormir. Hace 2 semanas, mi hijo me pidió $150,000. Me negué. Anoche me invitó a cenar con instrucciones precisas de horario. Mientras estaba allí, alguien entró en mi casa y robó aproximadamente $940,000 en propiedades y activos, incluyendo la escritura de mi terreno en Hill Country. Rebecca estudió los registros de seguridad. Tu hijo desactivó el sistema de alarma 5 días antes del robo, durante una visita casual, café y conversación. La cena fue una distracción deliberada para mantenerte alejado de la casa, no una casualidad. Sí. Se recostó, dedos entrelazados. No has presentado cargos contra él. Todavía no. ¿Por qué no? Le miré a los ojos. Quiero comprender primero el alcance total. Proteger lo que queda, luego decidir cómo proceder. Rebecca asintió lentamente, inteligente. La gente enojada comete errores. Tú no estás enojado, ¿verdad? He pasado esa etapa. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. 3 preocupaciones inmediatas. Primero, tu testamento actual. ¿Quién es tu beneficiario principal? Milton. Eso cambia hoy. Segundo, tus activos están expuestos. Tercero, esos documentos de propiedad no fueron robados como recuerdo. Con tu escritura y acceso a tu información personal, muestras de firma e identificaciones, podría falsificar transferencias de propiedad o solicitar préstamos sobre ese terreno antes de que te des cuenta. El estómago se me encogió. ¿Cómo sabría si ya había intentado algo? Los registros del condado mostrarán cualquier documento presentado. Ella ya escribía en su laptop. ¿En qué condado está la propiedad? Blanco. Sus dedos volaban sobre el teclado. El silencio se extendió 30 segundos, luego su expresión se endureció. Alguien intentó acceder a tus registros de propiedad en línea ayer. Fallaron la autenticación, pero lo intentaron. ¿Pudiste identificar quién? No, solo que alguien usó tu nombre y probó 3 variaciones de firma. Cerró la laptop. Necesitamos actuar rápido. Recomiendo una estrategia en 3 partes. 1. Redactar un nuevo testamento de inmediato, excluyendo completamente a Milton. Nombrar a un ejecutor profesional.
Mi firma puede encargarse si quieres neutralidad. 2. Crear un fideicomiso revocable para proteger tus activos de posibles reclamos legales. 3. Documentar todo para posible proceso penal. ¿Cuánto tiempo? El Nuevo Testamento podemos redactarlo hoy y ejecutarlo mañana con testigos. Los documentos del fideicomiso tardan más. Mínimo 48 horas. Procesamiento prioritario. Necesitaré tasaciones completas de activos. Tengo números preliminares. No son suficientes. Necesitas tasaciones profesionales que establezcan el valor legal de todo: bienes raíces, vehículos, inversiones, propiedades personales. Revisó su calendario. Puedo enviar a un tasador mañana por la tarde. Tomará casi todo el día. Lo que sea necesario. Rebecca me miró con algo parecido a aprobación. La mayoría en tu posición busca venganza. Tú buscas protección primero. La venganza es emoción. Necesito justicia. Eso requiere planificación. Entonces construyamos tu fortaleza. Los siguientes 5 días se convirtieron en un borrón de acción sistemática. Reuniones con tasadores que fotografiaron y catalogaron cada activo. Sesiones con Rebecca revisando estructuras de fideicomiso e implicaciones fiscales. Visitas a notaría para firmas presenciadas. Formularios presentados al registro del condado, registro estatal, IRS. Cambié todas las contraseñas, códigos de seguridad, métodos de acceso. Mi banco emitió nuevas tarjetas. La firma de inversiones implementó autenticación de 2 factores. La compañía de alarmas instaló un sistema totalmente nuevo con códigos solo míos. Durante todo esto, mi teléfono vibraba constantemente con llamadas ignoradas. Números de Milton bloqueados intentados desde otras líneas, el celular de Grace, el teléfono fijo. Mensajes de números desconocidos que debían ser amigos. Los textos en el hilo de Grace se acumulaban. Esto es ridículo. Necesitamos hablar como adultos. Estás siendo dramático. Vas a arrepentirte. Los leí con desapego, documenté, tomé capturas de pantalla, nunca respondí. El 26 de febrero, Rebecca llamó para confirmar que los documentos finales habían sido presentados. Tus activos están dentro de un fideicomiso al que Milton no puede acceder. Tu testamento nombra a mi firma como ejecutora. Todo está asegurado. ¿Cómo me siento? Pregunté, sentado en mi estudio, documentos recién firmados frente a mí. Protegido. Pero eso no basta. ¿Qué quieres decir? He construido los muros. Ahora necesito entender contra qué estoy defendiendo. Necesito saber el alcance completo de lo que Milton planeaba. Eso suena a investigación. ¿Conoces a alguien en análisis financiero forense? Sí. Me dio un nombre y un número. Pero Dwight, ten cuidado. Una vez que empieces a tirar del hilo, puede que no te guste lo que se desenrede. No me gusta nada de esto, pero necesito la verdad. Colgué y miré la tarjeta de la analista forense que me había dado Rebecca, luego el teléfono donde el último mensaje de Grace brillaba en la pantalla. Vas a arrepentirte. Tomé un bolígrafo, acerqué un bloc de notas y escribí con letras mayúsculas y cuidadas. ¿Qué más planearon? La pregunta quedó sobre la página como un desafío. Había construido mis defensas, protegido lo que quedaba. Ahora era tiempo de entender exactamente contra qué estaba en guerra. La cafetería fue territorio neutral, no mi casa, no mi oficina, un escondite cerca del distrito financiero de Austin donde nadie me reconocería ni se preocuparía por la conversación. Jennifer Hahn llegó puntual, bolso de laptop al hombro, vestimenta profesional que gritaba exagente federal sin necesidad de presentación. Rebecca había dado su recomendación, ex-IRS, ahora privada, reputación de desentrañar esquemas financieros complejos con la misma precisión que otros resuelven crucigramas. Señor Owens. Su apretón de manos fue firme, profesional, sin simpatía, solo evaluación. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Todo lo que sabía sobre los planes de negocio de mi hijo, información bancaria cuando yo era contacto de emergencia, historial laboral, solicitudes de préstamos que él quería que cofirmara. Jennifer pasó por toda la carpeta sin hablar, absorbiendo información como un escáner lee documentos. Tu hijo te pidió cofirmar un préstamo comercial hace 4 meses. Decliné, inteligente. Alzó la vista.
Está en serios problemas financieros. Este préstamo grita desesperación. ¿Qué tan profundo? 250.000 en total, contando tarjetas de crédito y el préstamo comercial. Esa es presión, suficiente para robarle a su propio padre. La gente hace peores cosas por menos. Ella cerró la carpeta. ¿Qué quieres que investigue exactamente? Todo. Alcance completo de lo que planeaba. Si ya comprometió gastos, ¿quién más estaba involucrado? ¿Qué pensaba hacer con mi propiedad? Tomará tiempo. Tengo tiempo. Necesito certeza. Asintió. Enviaré informes de progreso por correo encriptado. 2 semanas. El primer informe llegó 3 días después. Documentación financiera densa, estados de cuenta obtenidos legalmente. No pregunté por los préstamos con firma de Milton. Monto $180.000 al 18% de interés, tasas depredatorias. El segundo informe, una semana después. Contratos de arrendamiento de oficinas, espacio premium en el corredor tecnológico de Austin, $8.500 mensuales por 3 años, firmado el 10 de febrero, 10 días antes del robo. Primer mes, último mes, depósito de $25.500. ¿Puedes rastrear si ya había comprometido gastos antes del robo? Pregunté en nuestra segunda reunión en la misma cafetería. Listo. Jennifer giró la laptop hacia mí. Arrendamiento de oficina firmado el 10 de febrero, primer mes y depósito. $25.000. Ya estaba comprometido antes de robarte. Las palabras colgaron en el aire, ya comprometido. Apostando todo a un plan que requería mi dinero para funcionar. El tercer informe fue el más devastador. Jennifer rastreó las actividades de Grace en bases de datos de casas de subastas, 3 antigüedades de alto valor, solicitudes de tasación sobre objetos heredados recientemente. Mostró la lista: juego de cubiertos de plata, estilo georgiano, 12 servicios, 3 relojes de colección, piezas de joyería detalladas hasta el engaste, todos los artículos robados. Cada consulta hecha antes del robo. Un comerciante estuvo dispuesto a hablar. Jennifer deslizó su tarjeta. Morris Chen, 30 años en el negocio. Detectó algo extraño cuando Grace preguntó cómo minimizar la documentación. Llamé desde mi estudio, teléfono grabando. Señor Chen, Dito Wens. Entiendo que su nuera le contactó por plata. No estoy seguro de poder discutir consultas de clientes. Preguntaba sobre artículos robados de mi casa. Tengo el informe policial si desea el número de caso. Silencio. Luego, robados hace 3 semanas. La joven fue muy específica sobre el patrón de plata. Su tono cambió, cooperativo, estilo georgiano, años 1820, 12 servicios, pidió poder liquidarlos rápidamente sin publicidad. Mencionó de dónde lo obtuvo, de una herencia de un familiar fallecido. Pedí documentación de procedencia. Nunca respondió. Agradecí, colgué y guardé la grabación. Otra prueba documentada. Para el 10 de marzo, tenía el informe final de Jennifer, completo y devastador. Plan detallado de Milton, préstamo de alto riesgo, contrato de oficina con capital inmediato, robo planificado con cena de distracción, robo de documentos, falsificación de firmas, venta de terreno a comprador predeterminado, $890.000 desapareciendo en su cuenta comercial, repago del préstamo, padre descubriendo el robo demasiado tarde. Tu hijo planeó falsificar tu firma, vender a comprador predeterminado y desaparecer con el dinero. Conversión de activos clásica. Jennifer se mantuvo neutral, profesional. Puedes probarlo. Motivo, oportunidad, preparación. Evidencia a nivel fiscal. Extendí todo sobre mi escritorio esa noche. Carpetas organizadas por categoría: desesperación financiera, premeditación, conspiración, intención de fraude. Cada carpeta repleta de documentación, estados de cuenta, contratos de arrendamiento, grabaciones, correspondencia con casas de subastas. No solo robó, calculó, planeó y preparó contingencias. Envía todo a Rebecca Thornton, dije a Jennifer en la llamada final. Guarda tus archivos originales. Los necesitaremos. Cerré la última carpeta, apilándolas en el escritorio. El teléfono vibró.
Milton llamando desde otro número desconocido. Lo vi sonar, llamada desconocida brillando en la pantalla, sabiendo que era él, desesperado. No contesté, pero tampoco bloqueé. Lo dejé sobre las carpetas de evidencia, vibrando contra la prueba documentada de su traición. La carpeta de abajo, conversión de activos y fraude, M. Owens. Llama cuanto quieras, dije a la habitación vacía. Cuando hablemos, será en mis términos. El teléfono guardó silencio. Afuera, el crepúsculo caía sobre Austin. Las luces de la ciudad se encendían una por una, metódicas e inevitables. Había construido mis defensas, reunido evidencia. Solo necesitaba esperar el próximo movimiento de Milton. No tardaría. 5 días de silencio, sin llamadas de retorno, sin textos reconocidos, sin respuestas a correos. La desesperación de Milton debió alcanzar su punto crítico porque un sábado por la tarde escuché su coche en mi entrada. Lo esperaba. Lo enfrenté en la puerta antes de que tocara. Allí estaba, en el porche, Grace detrás, ambos con la apariencia de haber ensayado su acercamiento. Grace mostraba preocupación convincente, si no hubiera escuchado su voz grabada contactando comerciantes de antigüedades. Papá, la voz de Milton cargada de paciencia fingida. Necesitamos hablar. No puedes ignorarnos para siempre. No los ignoro. Elijo no interactuar, eso es lo mismo. No. Ignorar implica evasión inconsciente. Esto es elección deliberada. Grace avanzó, tocando el brazo de Milton en gesto que probablemente pensó calmante. Dit, por favor. Somos familia. Sea lo que creas que pasó, lo sé. La miré directamente. Háblame de Morris Chen. Su rostro quedó cuidadosamente inexpresivo. ¿Quién? Comerciante de antigüedades. Contactaste hace 4 semanas por un juego de plata georgiano. Preguntaste cómo minimizar documentación para ventas patrimoniales. ¿Te suena? El vacío calculado se quebró ligeramente. Los ojos de Milton se clavaron en ella, afilados, interrogativos. No sé de qué hablas, dijo ella, la voz tensa. Tengo la grabación. Fue muy útil una vez que expliqué que los artículos eran robados de mi casa. La mandíbula de Milton se tensó. Grabas conversaciones sin que la gente lo sepa. Texas es estado de consentimiento de una sola parte. Totalmente legal. Lo sé porque Rebecca Thornton me explicó antes de llamar al señor Chen. ¿Rebecca Thornton? El tono de Milton se endureció. Contrataste abogado semanas atrás, analista financiero, cambiaste mi testamento, creaste un fideicomiso que ninguno puede tocar. Lo vi procesar cada revelación, su rostro palideciendo. Tu contrato de oficina en el corredor tecnológico, $8.500 al mes. Firmado el 10 de febrero, 10 días antes de robarnos. Eso no, se detuvo, recalibrando. Pedimos prestado. Íbamos a pagarte falsificando mi firma en documentos de transferencia de propiedad. Su silencio fue confirmación suficiente. Grace cambió de táctica, avanzando con manos alzadas en súplica. Somos tu familia, tu única familia. ¿Sabes lo que es verte con toda esta riqueza mientras nosotros nos ahogamos? Tienen todo y nosotros nada. Tienes empleos. Esta casa. Tienes elecciones. Señalé hacia el Acquiere de Milton en la entrada. Lo que no tienes es derecho a mis activos. Somos tu hijo. La voz de Milton se quebró. Tu único hijo, del tipo cuyo hijo desactivó su sistema de seguridad mientras compartíamos café y charla. Del tipo cuyo hijo planeó robar casi 1 millón en propiedades. Del tipo que reconoce la traición cuando está documentada en detalle. La expresión preocupada de Grace desapareció por completo, reemplazada por frialdad. Si lo persigues legalmente, te arrepentirás. Lucharemos. Presentaremos demanda por abuso de anciano, coerción indebida respecto a tu testamento. Por favor. Mi voz permaneció conversacional. A Rebecca le encantará incluir el informe del analista financiero como evidencia. Documentación completa de su conspiración. Contactos de Grace en casas de subastas. El testimonio de Morris Chen.
la línea de tiempo que mostraba la premeditación. Milton dio un paso hacia mí, la ira reemplazando la desesperación. «Estás destruyendo a tu familia por dinero». «No», respondí, «la destruimos tú y tu madre cuando eligieron el robo en lugar de la honestidad. Cuando me abrazaste para despedirte después de desactivar mi alarma. Cuando Grace me sonrió a través de la mesa durante la cena mientras alguien entraba en mi casa y robaba las joyas de mi madre. Necesitábamos». No me importa lo que necesitaban. Las palabras salieron más duras de lo que esperaba y no las suavicé. Tomaron decisiones calculadas. Ahora vivan con las consecuencias. Está bien, la voz de Grace se había vuelto plana, profesional. Ya veremos qué piensa un juez sobre un hombre mayor que cambia su testamento en circunstancias sospechosas. Las evaluaciones de competencia mental pueden revelar mucho. Sí, pueden, respondí con calma. Revelarán que soy un exitoso agente inmobiliario comercial, sin deterioro cognitivo, con memoria perfecta y documentación que explica exactamente por qué desheredé a mi hijo ladrón. Las manos de Milton se cerraron en puños a los costados, no amenazantes, solo impotentes, con expresión de rabia contenida. «Vas a morir solo. Amargo y solo. Y espero que recuerdes este momento. Espero que recuerdes elegir la propiedad sobre tu familia. Yo recordaré el momento en que elegiste robarme en lugar de aceptar mi decisión», dije mientras me echaba atrás, apoyando la mano en la puerta. «Hemos terminado aquí. Papá, por favor». La voz de Milton se quebró nuevamente, volviendo a suplicar. «No», levanté la mano. «No intentes eso ahora. Me mostraron quién eres. Te creo». Cerré la puerta, la aseguré, y me quedé escuchando las voces apagadas en el porche. Milton y Grace discutiendo en susurros cortantes, luego pasos, puertas de autos, motores arrancando, el Acquiere alejándose. Caminé hacia la ventana de la sala, los observé desaparecer por la esquina. Un vecino paseando a su perro me saludó tímidamente, probablemente había oído los gritos. Le devolví el gesto. Mi teléfono ya estaba en la mano. Rebecca respondió al segundo timbre. «Dit, ¿cómo te fue?» «Exactamente como predije. Está amenazando con una demanda por competencia mental». «¿Predecible?» No sonó preocupada. «Que lo intente. Le saldrá espectacularmente mal». «Eso es lo que espero», dije, alejándome de la ventana hacia mi estudio, donde la carpeta de evidencias todavía estaba sobre el escritorio. «Necesitamos discutir los próximos pasos. Milton acaba de hacerlo mucho más fácil». «¿Cómo?», pregunté. Tomé la carpeta etiquetada como desesperación financiera. Pasé las páginas de la documentación de Jennifer. Llegó aquí enojado, desesperado, amenazante, mostrando exactamente quién es cuando lo acorralas. Si realmente presenta la demanda, tendremos sus reclamos infundados junto a nuestra evidencia documentada de sus crímenes. Construyendo un patrón de comportamiento. Exactamente. Redactaré nuestra estrategia de respuesta. Edith, lo hiciste bien. Mantener los límites mientras intentan manipular requiere disciplina. Dejaron de ser familia cuando empezaron a planear el robo. Aún así, no todos podrían mantener ese nivel de control. Después de colgar, me senté en mi escritorio en la casa silenciosa. Afuera, la tarde avanzaba hacia la noche. Las carpetas de evidencia estaban frente a mí, organizadas y listas. Milton había hecho su movimiento, había mostrado sus cartas, escalado en lugar de retroceder, exactamente lo que necesitaba que hiciera. La citación llegó un lunes por la mañana. Me senté en la mesa de la cocina, leyéndola 2 veces para asegurarme de entender lo que Milton había hecho. Petición para determinar competencia mental y nombramiento de un tutor legal. Había presentado una demanda alegando que yo era incompetente para manejar mis propios asuntos. Las acusaciones eran previsibles: decisiones financieras irracionales, deterioro cognitivo relacionado con la edad, vulnerabilidad a la explotación. Dejé el documento a un lado y llamé a Rebecca. Respondió de inmediato.
Recibiste la citación. Hace una hora. ¿Cómo te sientes? Divertido. Tomé la petición de nuevo, revisando el lenguaje legal. Estaba alegando que era incompetente porque cambié mi testamento y creé un fideicomiso. Eso no es irracional. Es planificación patrimonial estándar. La petición es frívola. Pero debemos tomarla en serio. Comenzaré a preparar nuestra defensa. ¿Puedes venir hoy? Estaré allí en una hora. Bien. Dit, esto le saldrá mal de manera espectacular. Conduje hasta su oficina con una carpeta que había preparado semanas antes. Transacciones recientes, testimonios de clientes, estados financieros. Había anticipado este movimiento. Milton era predecible cuando lo acorralabas. Rebecca extendió mis documentos sobre su mesa de conferencias junto a la petición. Aquí está nuestra estrategia, dijo. Primero, arreglamos que te sometas a una evaluación psiquiátrica independiente, doctora. Patricia Westmore, psiquiatra forense, experta respetada, credenciales incuestionables. Segundo, compilamos documentación de tu carrera activa y recientes negociaciones exitosas. Tercero, nos preparamos para la audiencia. Y cuarto, miró hacia arriba, expresión aguda. Usamos la audiencia para presentar formalmente las acusaciones de robo contra Milton, convirtiendo su ataque en nuestra plataforma. ¿Podemos usarlo en su contra? Pregunté. Exactamente, respondió. La evaluación psiquiátrica se realizó en 2 sesiones a principios de abril. La oficina de la doctora Westmore era clínica y neutral. Sillas de cuero, certificados en la pared, materiales de evaluación organizados en su escritorio. Profesional, metódica, trató la evaluación como un procedimiento científico, no un juicio personal. Señor Owens, ¿por qué cree que su hijo presentó esta petición? Manteniendo la voz mesurada. Porque lo eliminé de mi testamento después de que coordinara el robo de mis bienes. Está intentando recuperar el control a través de los tribunales. Ella tomó nota sin levantar la vista. Es una evaluación coherente y lógica. Las pruebas cubrieron memoria, razonamiento, juicio y comprensión financiera. Respondí cada pregunta con el mismo enfoque profesional que usaría en una negociación inmobiliaria compleja. Esto no era personal, era documentación. Su informe llegó una semana después. Rebecca leyó la sección relevante por teléfono. El señor Owens no presenta deterioro cognitivo. Puntajes por encima del promedio en su grupo de edad en todas las evaluaciones. Exhibe excelente juicio y capacidad de razonamiento. El desafío de competencia no tiene base médica. Eso debería ser suficiente, más que suficiente. La audiencia estaba programada para el 18 de abril, a las 9. El juzgado era exactamente como lo recordaba, institucional, beige, luz fluorescente, eficiencia silenciosa de la maquinaria legal. Llegué 30 minutos antes, con traje, corbata y zapatos lustrados, la misma ropa que usaría para cerrar un negocio millonario. Milton estaba al otro lado del pasillo con su abogado, un hombre más joven que no reconocí, probablemente cobrando honorarios significativos por un caso débil. Grace no estaba. Inteligente, su presencia habría sido un problema. Milton no me miraba a los ojos. La juez Margaret Harrison abrió la audiencia. Mediados de 50, eficiente, con la mirada de quien ha visto todas las variantes de dramas familiares. El abogado de Milton presentó primero, argumentando que mis cambios drásticos en el testamento indicaban juicio deteriorado. Rebecca respondió con precisión. O indica una respuesta apropiada a un comportamiento criminal. Señor Owens, por favor, relate a la corte lo sucedido el 15 de febrero. Me levanté, subí al estrado y hablé con claridad. Hechos, cronología, sin emoción. Mi hijo desactivó mi sistema de seguridad durante una visita, luego me mantuvo en la cena mientras alguien robaba documentos de propiedad, objetos familiares y registros financieros. Todo coordinado. La policía tiene evidencia. La juez Harrison miró a Milton. ¿Hay una investigación criminal en curso? Sí,
Su señoría. El abogado de Milton intentó redirigir. Son alegaciones no comprobadas. Rebecca colocó el informe de la doctora Westmore frente a la juez. El señor Owens ha sido evaluado independientemente. Sin deterioro cognitivo, sin déficit de juicio. Esta petición no tiene fundamento. La juez revisó el informe en silencio. Luego levantó la vista, expresión firme. Petición desestimada. El señor Owens demuestra competencia clara. Audiencia concluida. 15 minutos. Todo el procedimiento duró 15 minutos. Me enderecé, seguí a Rebecca al pasillo. Milton y su abogado permanecieron sentados, probablemente calculando cómo explicar este fracaso. Salió bien, dijo Rebecca con voz neutral. Tal como esperábamos. Revisé mi reloj. Otra reunión, el detective. Sí. Detective Carlos Rodríguez esperaba en el estacionamiento del juzgado, apoyado en un sedán sin distintivos. 30 y tantos años, mirada aguda, porte de alguien que ha resuelto suficientes casos para reconocer cuando algo es más de lo que aparenta. Señor Owens, mencionó que tenía información adicional. Le entregué 3 carpetas: investigación financiera, imágenes de seguridad mostrando el acceso de mi hijo, declaración de un anticuario que Grace contactó sobre la venta de bienes robados antes del hurto. Abrió la primera carpeta, revisando el informe de Jennifer Hahn. Contrató un investigador privado, analista financiero. Todo obtenido legalmente, dijo, pasando las páginas, expresión de interés a concentración. Está diciendo que su hijo orquestó esto. La evidencia muestra coordinación, premeditación e intención de defraudar. Documentación completa. Esto cambia todo. Cerró la carpeta. Abriremos un caso por delito grave, robo mayor a $30,000. Necesitaremos que venga a dar su declaración formal. Estoy disponible cuando sea necesario. Me miró con respeto. La mayoría de las víctimas no están tan preparadas. La mayoría no tiene tiempo para prepararse adecuadamente. Giré hacia mi auto. Tenía razón. La investigación criminal se volvió pública en 3 días. Las demandas judiciales en Texas son públicas. Cualquiera que buscara a Milton encontraría alegaciones de robo, investigación por delito grave pendiente. A finales de esa semana hice 3 llamadas, no a Milton, sino a personas que podrían hacer que su situación desesperada fuera imposible. Primera, Thomas Brennan, dueño del edificio donde Milton firmó su contrato de 3 años. Trabajamos juntos en 2 negocios comerciales en la última década, relación profesional basada en respeto mutuo y cierres exitosos. Thomas, Dito Owens. ¿Cómo va todo? Ocupado como siempre. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada urgente. Solo quería mencionarle algo que debería saber. Uno de sus inquilinos, Milton Owens, apartamento 412, está actualmente bajo investigación criminal por robo mayor. Registro público, documentos judiciales disponibles. Silencio. ¿Entonces es su hijo? Sí. Y se lo digo porque tiene un negocio que proteger. Lo que haga con la información es su decisión. Mantuve tono neutral y factual. Sabía que querría saber antes de tomar decisiones sobre renovación de contratos o pagos. Apreciado. Su voz cambió a cálculo profesional. Lo investigaré. Segunda llamada. Karen Bass, First Capital Bank, no oficial de préstamos de Milton. Nunca discutió información del cliente conmigo, pero el departamento de cumplimiento sí, reportes públicos obligatorios. Señorita Bass, llamo para informar sobre información públicamente disponible de un prestatario que podría estar involucrado en actividad criminal. Número de caso disponible en los registros del condado de Travis. Profesional, factual, legal. Bancos tienen protocolos automáticos. Prestatario de alto riesgo más investigación criminal igual a revisión obligatoria. El préstamo de Milton ya era de alto riesgo. Agregar investigación criminal activó todas las alertas. Tercera llamada. Andrew Chen, abogado inmobiliario comercial que había referido clientes a Milton. Nos reunimos para un café en el centro. Andrew, gracias por tu tiempo.
Siempre. ¿Qué pasa? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Mi hijo bajo investigación criminal por robo, fraude financiero y robo coordinado. Los registros judiciales son públicos. Pensé que debería saberlo antes de referir más clientes. No abrió la carpeta de inmediato. Solo me miró, evaluando. Está torpedeando a su propio hijo. Proporciono información factual para proteger a sus clientes. Lo que haga con ella es su elección. ¿Por qué decírmelo? Porque valora su reputación y la confianza de sus clientes en sus referencias. Si el negocio de Milton colapsa bajo cargos criminales, todos los relacionados se ven afectados. Le doy la oportunidad de retirarse antes de que eso pase. Abrió la carpeta, leyó la primera página, la cerró. Agradezco la advertencia. Cortesía profesional. Andrew Chen dejó de referir clientes esa misma semana. La información se difunde en redes profesionales. No es chisme, es gestión de riesgos. Consultas de Milton se secaron, su pipeline se vació. La revisión automática del banco se activó el 30 de abril. No necesitaba conocer la hora exacta, los mecanismos eran predecibles. Prestatario de alto riesgo más investigación criminal igual a cláusula de aceleración de préstamo. Práctica estándar. Milton recibió aviso de que su préstamo de $180.000 debía ser reembolsado en 30 días. Imposible. Thomas Brennan invocó la cláusula de terminación de contrato el 5 de mayo. Investigación criminal afectando la reputación de la propiedad, incumplimiento de operación del negocio, violación de contrato. Milton tenía 30 días para desalojar. No contacté a Milton, no me jacté, no expliqué. Solo observé cómo caían los dominós con la misma desapasionada precisión con la que monitoreaba un cierre complejo. Cada consecuencia fluyó naturalmente de la anterior. A mediados de mayo, Milton no tenía oficina, préstamo activo, clientes ni ingresos. Grace dejó de publicar en redes. Su casa salió a la venta, por necesidad, no por elección. Los pagos de hipoteca dejan de ser teóricos cuando no entra dinero. Una tarde de mayo, revisé la línea de tiempo que había mantenido. Febrero, robo. Marzo, protecciones legales establecidas. Abril, desafío de competencia desestimado. Investigación criminal iniciada. Mayo, colapso de la estructura empresarial. Eficiente, preciso, completo. El teléfono sonó. Número desconocido. Respondí. Papá, voz áspera, agotada. Por favor, necesitamos hablar. Solo tú y yo. Guardé silencio, dejé que se prolongara. Vendré mañana por la mañana. Estoy pidiendo. Por favor. Consideré. Este era el momento que había estado preparando durante meses. Milton, despojado de palancas, opciones y dignidad, viniendo a suplicar porque no tenía a dónde más recurrir. 10, porche delantero. No traigas a Grace. Colgué antes de que respondiera. Dejé el teléfono sobre las carpetas de evidencia que habían construido este momento, pieza por pieza. Al día siguiente, Milton llegó a mi puerta exactamente a las 10. Me mantuve en el porche, brazos cruzados, puerta cerrada, misma posición que en el último enfrentamiento, pero todo había cambiado. Salió solo. Sin Grace, sin aliados, sin palancas. Se veía vacío, sin afeitar, camisa arrugada, sombras bajo los ojos de noche sin dormir y pánico creciente. El plazo del banco para los 30 días vencería en 9 días. Se acercó lentamente, subiendo los escalones como si cada uno requiriera esfuerzo deliberado. Esperé, dejando que el silencio fuera mi primera arma. Papá, su voz se quebró ligeramente. Lo siento. Cometí errores terribles. Estaba desesperado y fui estúpido. Lo siento. Por favor, ayúdame. Soy tu hijo. Dejé que el silencio se prolongara. 5 segundos. 10. Lo observé inquieto, esperando, dándose cuenta de que no sería fácil. Fuiste mi hijo. Luego te convertiste en un ladrón que atacó a su propio padre. Lo sé, titubeó, reorganizándose. Devolveré lo que aún tenga, los relojes, algunas joyas. Haré pagos del resto. Solo pide al fiscal que retire los cargos, por favor. Entré a la casa sin hablar.
La expresión de Milton vacilaba entre esperanza y confusión. Regresé 30 segundos después con un documento que había preparado 3 días antes. Sabía que esta conversación llegaría. «Lee esto». Lo tomó, leyendo la primera página. Su rostro pasó por esperanza, comprensión y luego ira al comprender. Confesión pública. Renuncia a toda herencia. ¿Quieres que me humille? Pregunté. Quiero que asumas responsabilidad. Confiesa lo que hiciste. Devuelve lo que puedas. Acepta que nunca obtendrás ganancias de mi muerte. Haz eso y no presionaré para que vayas a prisión. Me estás pidiendo destruir mi reputación para tu satisfacción. Su voz subió. Eres cruel, manipulador. Tú eres quien está destrozando a esta familia. Te ofrezco una elección entre consecuencias. Consecuencias reducidas si aceptas responsabilidad, completa si no. Tienes 48 horas. Arrugó el documento en su puño y lo lanzó al suelo del porche. Lo observé alejarse en el auto, luego entré y archivé el documento arrugado en mi estudio. Evidencia de que había ofrecido misericordia. Evidencia de que la había rechazado. Después llamé a Rebecca. «Está hecho». Se negó. «¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada». La campaña de rumores de Grace comenzó esa misma semana. Conocidos mutuos hacían preguntas sutiles sobre problemas familiares y si yo estaba siendo demasiado duro con Milton por desacuerdos menores. La manipulación social era transparente. Pintar a Dit como el viejo cruel. Milton como la víctima de la vindicta paterna. No funcionó. La investigación criminal era pública. Cualquiera con acceso a Internet podía encontrar los documentos judiciales, las acusaciones de robo y la documentación de evidencia. Dit Owens contaba con 3 décadas de reputación en la comunidad empresarial de Austin. Grace tenía un relato de un mes de antigüedad que contradecía los hechos documentados. Realidad 1. 3 semanas después, me senté en la oficina del abogado de la fundación. Rebecca estaba allí junto con 2 contadores y un especialista en estructuras de fideicomisos caritativos. La mesa de conferencias estaba cubierta de documentos, títulos de propiedad, transferencias de cuentas de inversión, asignaciones de activos líquidos. «Esto es permanente», dijo Rebecca, «no por primera vez. Una vez que firmes, estos activos pertenecen a la fundación. No puedes reclamarlos. Lo entiendo. Estoy transfiriendo todo. 2.1 millones en activos totales. Viviré con mis ingresos actuales y lo que genere en el futuro, pero la riqueza acumulada se va de mi patrimonio personal. Quiero que todo se transfiera. Propiedades, inversiones, cuentas, todo. La fundación otorgará becas a jóvenes emprendedores que demuestren integridad. Personas que construyan negocios de manera honesta». El abogado deslizó el documento final por la mesa. Transferencia irrevocable de activos. Fundación de Emprendimiento Owens. Firme. El notario estampó el sello. Estaba hecho. Rebecca me miró con algo entre respeto y curiosidad. «Acabas de desheredar permanentemente a tu hijo. Acabo de asegurarme de que mis activos ayuden a quienes los merecen». Recogí mis copias. «¿Cómo va el caso criminal? El juicio está programado para agosto». «Los fiscales están confiados», asentí. «Bien». Salí de la oficina y conduje de regreso a casa bajo el calor de la tarde en Austin. Los documentos firmados en el asiento del copiloto. La fundación estaba establecida. Las becas comenzarían en otoño. Jóvenes emprendedores con planes de negocio sólidos y carácter demostrable recibirían financiamiento para iniciar negocios honestos. Milton no recibiría nada, ni de mi patrimonio, ni de futuras herencias, ni de maniobras legales que intentara. La estructura de la fundación era a prueba de todo. Había construido algo permanente a partir de las ruinas de nuestra relación. Algo que sobreviviría a ambos. Ayudaría a personas que nunca habían oído hablar de Milton ni de su traición. Crear valor donde él había intentado destruirlo. A la mañana siguiente, volví al trabajo. Exhibición de una propiedad comercial para un cliente potencial. Negociaciones de contrato de arrendamiento de un local comercial.
Actividades normales que no tenían que ver con venganza, justicia o drama familiar. La vida continuaba como siempre, independientemente de lo que se hubiera quemado detrás. El juicio concluyó un jueves de mediados de agosto. Milton aceptó reducir los cargos. El fiscal no podía probar todos los elementos del robo calificado original, pero había suficiente para condena por allanamiento y robo de propiedad superior a $30.000. El juez no mostró simpatía. Me senté en la galería del tribunal, tercera fila, observando la sentencia. Rebecca estaba a mi lado, profesional y en silencio. Milton se paró frente al estrado con su abogado, hombros encorvados, esa misma postura derrotada de nuestra confrontación en el porche. Señor Owens, la voz de la jueza Harrison cargaba el peso de un juicio considerado. Usted orquestó un robo contra su propio padre. Violó su hogar, su sistema de seguridad, su confianza. El tribunal no encuentra factores atenuantes que excusen una traición tan calculada. Lo condenó a 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y $50.000 en restitución. Sin tiempo en prisión. Primer delito, declaración de culpabilidad completa y acuerdo de pago de restitución, pero la condena sería permanente. La violación de la libertad condicional resultará en encarcelamiento, agregó la jueza. ¿Entiende? Sí, su señoría. Grace no estaba en la sala. Había solicitado el divorcio en julio. Los documentos se entregaron mientras Milton se preparaba para el juicio. Movimiento pragmático. Protegerse de sus responsabilidades legales y financieras. Salir antes de que el colapso fuera completo. Mujer inteligente, solo que había usado su inteligencia para fines equivocados. Las consecuencias profesionales siguieron automáticamente. Licencia inmobiliaria de Milton revocada. Certificaciones de consultoría IT suspendidas. Asociaciones profesionales lo expulsaron. Procedimientos estándar tras condenas criminales en campos licenciados. Para septiembre, se había mudado a un pequeño departamento en el norte de Austin, trabajando en retail para cubrir gastos mientras pagaba la restitución. La casa se vendió por debajo del saldo de la hipoteca. Grace se mudó a Houston para empezar de nuevo con alguien que probablemente llevaba meses viendo. La investigación criminal se cerró. El detective Rodríguez archivó el caso con una nota de satisfacción. Estos casos de robo familiar rara vez terminaban con condenas reales. La fundación otorgó sus primeras 3 becas a fines de septiembre. Jóvenes emprendedores con planes de negocio sólidos, carácter demostrable y necesidad genuina. 2 mujeres y un hombre de 24 a 29 años, iniciando negocios en agricultura sostenible, tecnología educativa y consultoría en salud. Asistieron a la ceremonia de premiación en la oficina de Rebecca. Les estreché la mano, expliqué el propósito de la fundación sin mencionar a Milton. No necesitaban conocer la historia de origen. Solo necesitaban la oportunidad. Una de las beneficiarias, María Sandíbal, preguntó qué inspiró la fundación. Aprendí que la integridad importa más que los lazos familiares. Los negocios construidos sobre la deshonestidad colapsan. Los negocios construidos sobre el carácter perduran. Quiero apoyar a los segundos, asintió, entendiendo sin necesidad de detalles. La vida continuó. Transacciones inmobiliarias, reuniones con clientes, exhibiciones de propiedades. Cerré un trato comercial significativo en octubre, complejo de oficinas en The Doman. Comisión de 7 cifras. El trabajo que siempre había hecho, sin interrupción a pesar de meses de turbulencia legal y personal. Milton intentó contactarme 2 veces. Una vez en noviembre, mensaje de texto que borré sin leer. Otra vez a principios de diciembre, carta reenviada desde la Oficina de Libertad Condicional. Sostuve el sobre, sentí su peso, consideré abrirlo y decidí no hacerlo. En su lugar, lo rasgué en 2, luego en 2 nuevamente y otra vez, hasta reducirlo a confeti. No significaba nada. Lo que Milton quisiera decir, disculpa, justificación, súplica de reconciliación, no necesitaba escucharlo. El tiempo de comunicación había pasado.
Él hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Habíamos terminado. Arrojé los pedazos rasgados a la basura y regresé a mi escritorio, donde esperaba una propuesta de propiedad comercial para mi firma. A través de la ventana, el skyline de Austin brillaba con el sol de diciembre. Frente frío entrando. Temperaturas descendiendo hasta los 10 grados. Buen día para negocios. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero contesté. Las llamadas de clientes vienen de todas partes. Dit Owens. Señor Owens, le habla Patricia Chen. Estoy interesada en comprar propiedad comercial en el distrito de almacenes. Su nombre me fue altamente recomendado. Profesional, constante, sin cambios. Agradezco la referencia. Cuénteme sobre sus necesidades. Hablamos durante 20 minutos. Espacio de oficina para una empresa tecnológica en crecimiento, requerimientos de metros cuadrados, presupuesto, cronograma. Tomé notas, hice preguntas aclaratorias, programé una visita para la mañana siguiente. Rutina normal. El trabajo que había estado haciendo durante 30 años y que continuaría haciendo hasta que decidiera detenerme. Al colgar, miré el bote de basura con los pedazos de carta rasgada, luego la carpeta de la fundación sobre la credenza. 3 becarios avanzando. Los primeros informes trimestrales mostraban desarrollo empresarial sólido, manejo financiero cuidadoso, planificación estratégica de crecimiento, jóvenes emprendedores iniciando con honestidad, construyendo algo real. Regresé a la propuesta de propiedad comercial, revisando los términos de arrendamiento y estructuras de precios. La vida avanzaba, sin detenerse en lo que se había quemado, sin mirar atrás a la destrucción que había sido necesaria y apropiada. Afuera, Austin seguía sus ritmos de la tarde. Tráfico en las calles, grúas de construcción punteando el horizonte, la ciudad creciendo y cambiando como siempre. Firmé la propuesta, la archivé en la carpeta de negocios pendientes y pasé al siguiente punto de mi lista. Trabajo, siempre trabajo. La acumulación constante de transacciones, relaciones, reputación, la vida que había construido durante décadas, protegida cuando estuvo amenazada, continuando cuando la amenaza fue neutralizada, justicia servida, límites respetados, la vida avanzando, exactamente como debía ser. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.